alumnos, entonces pues espero que tal vez lleguemos a unos 90 alumnos en esta clase, ¿verdad? Para que podamos continuar. Bien, brevemente, compañeros, como lo dije en la otra sección y como lo quiero decir con ustedes, voy a hablar de dos temas académicos, ¿verdad? Y un tema personal. Primero voy a hablar del tema académico, que creo que los exámenes van a empezar el 8 de octubre, los primeros parciales, más o menos eso. Para Aldo Gramajo, ahorita era uno de los temas, por eso les dije académicos, que iba a hablar de las notas. Y les quiero decir que el 8 de octubre pues vamos bastante bien con respecto a esto, tratando de cumplir con ustedes con el tema de las notas. Pues tal vez digo no tiempo récord, porque el año pasado tenía 540 y pico de alumnos, hoy tengo 497 alumnos, entonces tal vez ese margen fue el que me dio. Yo regularmente he dicho que no puedo entregar notas en menos de un mes. Es bastante complicado, ustedes lo saben. Un caso en concreto para cada alumno son pues prácticamente leer así. Si son 496 alumnos, hay que leer 496 casos, ¿verdad? Hay que calificar los 496 casos más las respuestas que ustedes dan. Entonces, en el segundo examen parcial van a tener más paciencia, van a venir dos, un testimonio especial y un primer testimonio, y lógicamente pues voy a tener entonces que calificar dos casos a cada alumno. De los 496, pues hagamos cálculos, entonces estamos hablando de ¿qué? De casi 990 y pico casos que voy a tener que resolver, casi los 1000 casos, ¿verdad? Los que voy a tener que calificar, y lógicamente eso, les digo, si me puedo calificar 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80 exámenes, pues la verdad es que se empieza a perder objetividad, se cansa uno, se cansa la vista, se cansan las manos, se cansan muchas cosas, y por ese motivo es que trato la manera de, por lo menos, que me esperen un mes. El examen fue el 6 de septiembre y yo voy a cumplir con ustedes, primeramente Dios, el día lunes. Si no es antes de la clase, pues voy a ver cómo hago, cómo corro, porque siempre trato la manera de que tengo que compaginar. Me quedan 40 exámenes nada más, seguramente entre sábado y domingo los califico. Ya 40 exámenes son 20 sábado, 20 domingo, ya lo tengo calificado. Lunes compagino exámenes del examen del carnet más antiguo para el carnet 2021, los compagino y primeramente Dios paso cuadros, me hacen favor de pasar los cuadros, después solamente verifico y ya con eso puedo subirles sus notas a ustedes. Así que seguramente el día lunes 30 o el martes por la mañana, antes de las 12, yo les estoy entregando notas para que ustedes ya sepan su resultado, ¿verdad? Ese es el tema académico de las notas, el tema académico que ya les platiqué de los exámenes, que vamos muy bien con la clase. Ahora viene un tema personal. ¿Se recuerdan el día 6 de septiembre que yo llegué al examen? Llegué muy animado, subí los 3 niveles con muletas, con las limitaciones, pero estaba muy animado, muy contento, sentaba ya bastante muy bien mi pierna. Pues en algunos casos me pasé entre los escritorios, pasé con los alumnos, estaba muy animado. Desafortunadamente después me vino el tema de la enfermedad esta del dengue. El doctor me dijo que me retrasé un poquito con mi recuperación, y entonces la verdad, compañeros, no me siento todavía con el ánimo, con la energía como para poder estar el día lunes con ustedes allá. Yo les decía en la otra sección, Dios es el que decide. Yo les dije, el 30 de septiembre estoy con ustedes, pero lamentablemente todavía no me encuentro con energía. Por ese motivo hablé primeramente con la licenciada Hernández, quien pues inmediatamente me dio su apoyo, y el otro viernes, día 8, que son clases presenciales, voy a dar la clase virtual, siempre con la licenciada, con el apoyo de ella, que también lo va a dar virtual. Posteriormente platiqué con el licenciado Giovanni Avellana, quien me dio dos noticias, una buena y una mala.
La buena es que me dio las dos secciones, sus dos clases para el día lunes y me dijo, licenciado, con mucho gusto, yo lo apoyo. Entonces, el día lunes de la siguiente semana vamos a tener clases virtuales para las dos secciones a las 6 de la tarde. De 6 a 7 y cuarto, 7 y 20 vamos a trabajar el lunes para lo que ahorita les voy a explicar. Entonces, la siguiente semana es virtual, luego vienen los exámenes y luego vienen las 2 semanas de exámenes, que no tenemos clases, y posteriormente creo que la siguiente semana va a ser virtual y ya miraré yo, primeramente Dios, el doctor dice que en unos 15 días pues ya voy a estar con mejor energía, y primeramente Dios les voy comentando, pues de antemano muchas gracias por su comprensión. De esto entonces, compañeros, solamente concluyo y resumo. Día lunes, 6 de la tarde, de 6 a 7 y cuarto, 7 y 20, la clase de taller. Y el día viernes, como siempre, a las 6 menos cuarto la sección C y a las 7 de la noche la sección D. El día viernes siguiente, que creo que es viernes 4 de octubre. Dicho esto, compañeros, les quiero comentar también lo siguiente académicamente hablando. Por eso, la verdad es que tenía toda la intención de enviarlo antes de terminar la clase, pero la verdad, compañeros, vine un poquito tarde, retrasado. Muchísimas gracias, compañeros, por su palabra. Les agradezco mucho. Primeramente Dios, ¿verdad? Le pido primero a Dios que me dé fortaleza y paciencia, ¿verdad? Pero ahí está, muchas gracias. Bien, entonces, compañeros, al terminar la clase, entre 8:30 a 9 menos cuarto, voy a enviarles a ustedes 2 hojas de trabajo, ¿sí? A su correo. En la primera van a ir las razones de los testimonios, van a ir la razón del testimonio especial, la razón del primer testimonio en fotocopias y la razón del primer testimonio compulsado. Van 4 casos para que ustedes lo vean, para que ustedes lo analicen, para que ustedes, como decía en la otra sección, le den a derecho notarial este fin de semana 1 hora el sábado y 1 hora el domingo. O que le den 2 horas el sábado o 2 horas el domingo y van a ver que van a practicar y resolver. Seguidamente, en la hoja de trabajo, la siguiente hoja que van a encontrar va a ser la hoja de trabajo que tiene 7 casos. 7 casos que planteados, yo decía en la otra sección, 7 casos que de ahí voy a hacer el examen. Cambiaré valores, cantidades, nombres, escrituras, pero de eso es lo que voy a hacer. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es leen el caso número 1 y con estas hojas lo van a resolver, porque aquí está la forma de resolverlo. Aquí van a estar, solamente tienen que encuadrarlo. Viene dentro de los casos, viene uno de exención. Se recuerdan que hablamos de la cooperativa, viene un caso de esos, de que un señor que es asociado de la cooperativa de ahorro no sé si que es de Gualamo, bueno, no sé, creo que es de Tiquizate, Escuintla, le vende a una cooperativa. Dice la ley que goza de exención. Entonces ya ustedes, aquí está la razón que yo les estoy enviando a ustedes. Se las estoy enviando en testimonio con fotocopias, testimonio compulsado y testimonio especial por el sistema de compulsado y por el sistema de fotocopias, tal y como yo lo expresé aquí, compulsado y por el sistema de fotocopias, ¿sí? Entonces, ustedes leen su caso número 1, agarran sus hojas y lo van a resolver. Ahí vienen cuánto va a pagar de impuesto, qué tienen que pagar de impuesto. Lo único que tienen que aprenderse ustedes en su redacción es cuándo aplica pagar timbres, cuándo aplica impuestos tasados, cuándo está exento. Eso es lo que tienen que hacer. Pero la redacción yo se las estoy dando para que ustedes la estudien y ustedes la analicen, ¿sí? Y luego, como dije en la otra sección, ¿sí? No lo había hecho, pero hoy en la mañana se me ocurrió, corrí un poquito, pero lo hice. Una escritura pública que yo hice el 24 de septiembre que contiene un mandato especial con representación. Yo hice esa escritura, se me ocurrió y se los estoy mandando escaneada. La escritura
con su testimonio, su primer testimonio extendido por el sistema de fotocopias. Le saqué fotocopia a la escritura, le hice su razón del testimonio y ahí va la fotocopia en escáner. Y luego de esa fotocopia viene por el sistema de compulsado o transcripción, de transcripción. La misma escritura que yo les di testimonio con fotocopia de la escritura, la misma escritura la transcribí y la extendí por el sistema de compulsado o transcripción. Es exactamente la misma, solo para que ustedes visualmente puedan ustedes hacer su ejercicio de diferenciar cuándo es por el sistema de fotocopias y cómo se extiende y cuándo es por el sistema de transcripción literal de compulsado, para que ustedes vean y digan, bueno, esta es la diferencia, aquí hay fotocopia y aquí no. ¿Qué es la diferencia en el compulsado? Se encuentran firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma ilegible del notario autorizante y es primer testimonio, y eso es exactamente lo mismo. Lo único que les comentaba en la otra sección y se lo digo a ustedes, en esto no le adhieren los timbres, ¿verdad? Pero sí dice la razón que se le adhieren 2 timbres fiscales del valor de 1 quetzal cada uno. ¿Por qué? Porque es un mandato especial, tasado el impuesto de las 2 quetzales. Eso sí está ahí. En su examen sí me van a tener que dibujar o poner, aquí adhiero 2 timbres fiscales de 1 quetzal cada uno, o aquí adhiero un timbre fiscal de 10 quetzales, o aquí adhiero un timbre de 25 quetzales, 2 timbres de 25 quetzales y una promesa, o aquí adhiero 10 timbres de 25 quetzales para pagar el impuesto de 250 quetzales si fuera una sociedad. Eso es lo que les estoy enviando y eso es lo que primeramente Dios hoy a las 8:30. Y digo primeramente Dios porque ahora ya entendí, dije el 6 de septiembre, les dije el 30 los veo, pero Dios decidió que no voy a poder verlos, pero voy a estar el lunes 30 con ustedes. ¿Para qué? Para que resolvamos estos 7 casos que les estoy enviando. Si es necesario el día viernes continuar con esto, continuamos, porque esto es lo que va a entrar en su examen. La ley del impuesto de timbre, los artículos que les mencioné, que les subrayé, los tienen que estudiar. Tienen que practicar estos 7 casos, pues solamente les va a venir un caso con su primer testimonio, su testimonio especial, o pueden venir 2 casos diferentes. En uno van a hacer primer testimonio y en el otro testimonio especial. Eso pues ya lo van a saber ustedes, pero va a ser con similitud, con mucha similitud de lo que yo les estoy enviando a ustedes para que trabajen sus casos, para que tengan cómo estudiar y para que tengan ustedes cómo comparar el día lunes lo que yo les voy a recitar. El testimonio se los voy a recitar explicándoles cómo van los timbres, explicándoles cuándo no paga, por qué no pagó, cuándo hay exención, cuándo es impuesto tasado, ¿sí? Eso es el compromiso que les estoy pidiendo que sean ustedes mismos, su compromiso de que el día sábado 1 hora y el domingo otra, o bien 2 horas el día sábado y 2 horas, o 2 horas el día domingo, y van a ver que con esas 2 horas ustedes van a entrar a su examen con bastante pues, seguridad misma. Y bien, gracias, compañeros. Saulo, los 7 casos los vamos, sí, por eso les decía, yo creo que no vi su pregunta antes de hablar, por eso les decía, el lunes a las 6 de la tarde para las 2 secciones, como son los mismos casos y lo mismo que le mandé a las 2 secciones, van a tener a la vista ustedes eso y vamos a leer el caso y se los voy a resolver, su primer testimonio y testimonio especial, y alguna otra pregunta que viene ahí que ustedes tienen que resolver, pero el día lunes yo se lo resuelvo. El lunes les voy a decir esto debieron hacer. En la hoja de trabajo número tal, este caso número 1 aplica con lo que yo les mandé de esto para que ustedes lo practiquen y que ustedes lo redacten, ¿sí? Y ya les dije, ¿verdad? El ejercicio visual que van a hacer, una escritura fotocopiada y una escritura compulsada, y así creo que ustedes lo van a hacer diferenciar. Lo hice en hojas de papel membretado mío, papel español, para que ustedes vean cómo es un testimonio compulsado y cómo es un testimonio por el sistema de fotocopias.
Emerson, ¿podemos llevar imágenes impresas? Sí, pueden llevar imágenes impresas. Yo he visto compañeros que fotocopian los timbres y después solo le ponen, pues si son de 10 quetzales, le ponen 10 quetzales y le pegan los timbres. Eso es una actividad voluntaria de parte de ustedes. Lógicamente, si ustedes lo quieren hacer así, pues enhorabuena, ¿verdad? La calificación que yo voy a darles es que me pongan los timbres, ya sea dibujados, que me pongan aquí, adhiero 20 timbres de 10 quetzales y tanto, o que me pongan los timbres como ustedes quieran, ¿sí? Eso ya es iniciativa de parte de ustedes, ¿no? Bueno, dicho esto, si no tienen alguna otra pregunta o comentario, les voy a rogar a ustedes que tengan a la vista, o que saquen ustedes su ley del impuesto al valor agregado IVA, ¿sí? Del cual decía en la otra sección, la ley del impuesto del timbre tienen que leerla ustedes, ¿verdad? Yo les di todos los artículos que tenían que leer de la ley del impuesto del timbre, que es objeto de estudio, y como el examen y como los puntos del examen se relacionan con los testimonios, por favor, del código de notariado, y les ofrezco solo eso, voy a preguntar del código de notariado, artículo 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 76. El 75 no lo voy a preguntar. Así que tienen que estudiar del 66 al 74 y el artículo 76, ¿sí? Del Código Notariado. La ley del impuesto de timbres, yo les dije en la clase pasada, les dije subrayen, les di los números de artículos que tienen que leer. Y para fortuna de ustedes, les comento, la ley del impuesto del IVA son como 8 artículos nada más, y del reglamento de la ley del impuesto del IVA es solo un párrafo de un artículo nada más. Así que de la ley del IVA y del reglamento del IVA realmente es poco lo que van a tener que estudiar, es más de la ley del impuesto de timbres. Entonces, yo decía en la otra clase, y lo digo aquí porque están ¿qué? 70 alumnos, pues en la otra clase había 96, yo creo que pasamos los 100. Pero aquí les decía a ustedes, por ejemplo, en falso y dice, los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, es el director del archivo de protocolos, ¿verdad? Es el director del archivo de protocolos, el funcionario que tenga en su poder el protocolo es el director del archivo de protocolos. Si lo preguntaran en el examen, ya saben. Si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Entonces, son 3 personas, 3 personajes, 3 funcionarios que pueden extender los testimonios. El primero, el notario autorizante. Si yo extendí el testimonio, yo lo puedo extender, ¿no? Si yo hice la escritura, yo puedo extender el testimonio. 2, el director del Archivo General de Protocolos también es otro funcionario autorizado para hacerlo. Y 3, yo le encargo a otro notario, le pido expresamente con autorización mía que extienda el testimonio, ¿sí? Entonces, pregunta de selección múltiple que puedo hacer con este artículo. Puedo decir, en la opción correcta encontrará uno de los funcionarios que legalmente están autorizados para extender testimonios de escrituras públicas. Les puedo poner ahí uno, les puedo poner el notario autorizante. También puedo poner, como es solo uno, el director del Archivo General de Protocolos, o 2, o 3, también puedo poner el notario que se encuentre expresamente autorizado para extenderlo. No voy a poner los 3 porque vean ustedes, quedarían muy largas las opciones. Entonces lo más que puedo hacer es preguntar. En la opción correcta encontrará 2 funcionarios que pueden extender los testimonios. Notario autorizante y director general del Archivo de Protocolos. Esa puede ser una opción. O notario autorizante y notario expresamente autorizado para ello. O notario autorizante y director del Archivo General de Protocolos. Eso es, digamos, en el tema del artículo 67.
Y si fuera de falso y verdadero, pues dice, de acuerdo de conformidad con la ley, el cartulario, ¿sí? Cualquier cartulario podrá extender testimonio de una escritura pública de otro notario, aunque no se encuentre autorizado para ello. Pues ya saben ustedes, ¿verdad? Eso es falso, porque la ley dice expresamente autorizado para ello. Ese es el tema de este artículo. Bien, bien, cuando un notario ajeno extiende un testimonio a mi protocolo es porque como notario salí del país y dejé como depositario a ese notario, o también puede ser en mi presencia, aunque yo no haya salido. Salud. Mire, en mi presencia no, ¿verdad? Y sí, si yo estoy aquí no, pero regularmente yo soy del criterio, usted correctamente dice, cuando yo abro el protocolo, cuando pago por la apertura del protocolo, lleno un formulario y en ese formulario dice expresamente autorizo al notario tal y tal y tal en mi ausencia para que pueda ser mi depositario, el depositario del registro notarial a mi cargo, ¿sí? Entonces yo nombro como notario, dice expresamente como notario, al notario José Antonio Jiménez Valdés, ¿sí? Él está ahí y yo creo que si él está ahí, al que yo le tengo que pedir favor que me haga los testimonios a ruego. Claro, yo he visto a notarios que ponen a ruego el notario autorizante y firman avisos, pero en el tema de testimonios aquí está claramente lo que dice la ley, expresamente autorizado por notario. Entonces, yo le comento y le doy la respuesta al compañero aquí que pregunta esto, Diego Lazo. Voy camino a Retauleu, desayunando en Mazatenango, me llama mi cliente que le urge que le extienda la escritura pública de mutuo. Le urge porque la necesita para mediodía. Yo no me encuentro, yo no voy a regresar de Mazatenango para mi oficina para hacer el testimonio, no lo voy a hacer. Estoy en Guatemala, no he salido de Guatemala, pero tengo ausencia temporal de mi oficina, de mi notaría. Entonces llamo al notario que yo le di expresamente, le autoricé cuando vi mi protocolo y le digo, mira vos José Antonio, mira Tono, mira vos, haceme favor, extendé el primer testimonio de la escritura número tal, va a llegar un Oscar a recogerla hoy por la tarde y le vas a cobrar tantos honorarios o le cobrar los honorarios que corresponden y ya está, ahí está. Él lo hace y pone a ruego y por encargo del notario autorizante, firma él y se lo entrega a don Oscar y yo pues, ya estaré en Retauleu cuando se lo esté entregando. Ese es el tema de que puede extender. Ahora, en mi presencia, pues también lo podría hacer, pero no tendría razón de ser, ¿verdad? En mi presencia. A menos, yo siempre pongo ejemplos, ¿verdad? A menos que en el momento que iba a hacer el testimonio, pues me cayó una engrapadora en la mano y en ese momento no puedo ni firmarla, tengo hinchada, estoy preocupado de ver si no me quebré, voy a ir al VIX. Entonces, mira vos, haceme favor, extender vos el testimonio y firmarlo vos. En mi presencia lo va a hacer él, ¿verdad? Los motivos no se ponen. El motivo por el cual se firma a ruego no se va a poner, ¿verdad? Si no, tendría que poner a ruego por encargo y por haberse golpeado o fracturado la mano derecha. Eso no se tiene que poner. Simplemente a ruego y por encargo del notario autorizante, la firma del notario que firma y se acabó, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. O sea, no necesariamente tiene que estar fuera del país, ¿sí? No necesariamente. Bien. Yo, compañeros, soy del criterio que si el notario, si yo estoy fuera del país, no puedo regresar la semana siguiente, se me está venciendo el plazo para entregar testimonios especiales, yo sí le puedo pedir favor a un notario que yo dejé encargado como depositario, sí le puedo pedir favor que él extienda el testimonio especial. En ese caso sí lo puede hacer. Pero en otros casos, si yo me encuentro en Guatemala, ¿para qué voy a pedirle a ruego a otros si el testimonio especial es obligación mía? Tiene que hacerlo.
pero en casos muy especiales, la ley no hace distinción. La ley en el artículo 67 dice quiénes pueden extender testimonio, punto, ahí lo está diciendo. No dice, a excepción de los testimonios especiales, que únicamente deberá extender el notario autorizante. Eso no lo dice la ley. La ley dice testimonios, entendamos, testimonio especial, el primer testimonio. ¿Sí? Bien, dicho esto, compañeros, entonces, si tienen su ley del impuesto del IVA, vamos a trabajar con ella. Y empezamos con el artículo 4 de la ley del IVA. Dice lo que a nosotros los notarios nos interesa, ¿verdad? Hay un montón de numerales aquí, hay 7 numerales, pero nos interesa el numeral 1 en su párrafo 4 y 5. Numeral 1, párrafos 4 y 5, a nosotros los notarios nos interesa y ahorita lo hacemos. Si va firmado por él, prácticamente, si va firmado por este otro notario depositario, pues también puede firmar porque está autorizado. Dice quien esté expresamente autorizado. No dice un notario, no. Quien esté expresamente pueden ser 2 notarios. Yo honestamente pensé, porque digamos me imaginé ahorita su pregunta, con esta respuesta se la doy así. Si usted dice me voy fuera de Guatemala, dejó en la apertura el protocolo a Julio César, pero cuando se va a Nicaragua, usted deja como depositaria a Jimena Arteaga, ¿sí? Entonces Jimena Arteaga lo va a firmar porque usted anda fuera del país y a ella se lo dejó encargado. Y este notario también podría hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿saben qué? Me imaginé yo que iba a hacer y dije, bueno, no es imposible, ¿verdad? Me imaginé que usted me iba a decir, mire, se fue del país y estando usted fuera del país, su depositario, el notario depositario, falleció. ¿Sí? Entonces ahí usted prácticamente, ese notario depositario no lo va a poder hacer. Lógicamente, como dice, expresamente autorizado por el notario, pues lo que tendríamos que hacer era, pues, mandar una carta, si ustedes quieren, en fax, no original, en fax a otro notario y decirle te autorizo expresamente para que extendas el testimonio de la escritura número 42 en virtud de que el depositario nombrado para el efecto ha fallecido. Estamos poniendo la causal, estamos diciendo el porqué, ¿verdad? Y si no, en todo caso, pues, si ustedes quieren, sería un documento proveniente del extranjero, pero salida la ley siempre les va a dar. Así que yo entiendo este caso y definitivamente se va a poder hacer de esa manera. No se fue Diego Lazo, ya le contesté. De ahí preguntan, ¿qué ley? La ley del impuesto del IVA, ¿verdad? Artículo, no mencioné artículo 1, mencioné el artículo 4, ¿sí? Numeral 1, artículo 4, numeral 1, párrafo 4 y 5. Párrafo 4 y 5. Y vean lo que dice el párrafo 4 y 5. El 4. En caso de que conforme a la ley la venta sea otorgada exclusivamente en escritura pública, el testimonio que registre el pago del impuesto debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura, bajo la responsabilidad del comprador. ¿Sí? Si el testimonio se compulsa después del plazo indicado en el párrafo anterior, se cargarán los intereses y las multas que legalmente procedan, lo que el notario hará constar en la razón del testimonio extemporáneo. Esto significa, compañeros, que nosotros los notarios hacemos una escritura y yo siempre he dicho, ¿verdad? Somos recaudadores fiscales, somos nosotros fiscalizadores, nosotros fiscalizamos los pagos de los impuestos,
Nosotros estamos obligados a ello. Nosotros recaudamos, le decimos al cliente, mire, entrégueme tanto de impuesto de timbres, de impuesto del IVA, o pues lógicamente tenemos que fiscalizar de acuerdo a lo que nos exige la ley. Fíjense que nosotros también, la ley del impuesto del IVA lo dice, en el testimonio de la escritura de compraventa, eso lo dice en la ley del IVA, deberá juntarse el pago del impuesto único sobre inmuebles el último trimestre vencido. ¿Cuál es el último trimestre vencido de este año? Es abril, mayo y junio. Entonces tenemos que acompañar el testimonio. En el testimonio, copia del recibo de pago de ese trimestre. Estamos fiscalizando el pago del impuesto. Nosotros pedimos ese pago del impuesto, ¿verdad? Hay un artículo por ahí en la ley del Código Civil que también establece que, digamos, en condominios, y esto hace años que ya se hablaba de condominios, ahora son apartamentos, ¿verdad? Pero vale lo mismo. En el tema de condominios, apartamentos, dice, el notario está obligado a exigirle al vendedor el recibo donde se encuentra al día en el pago de los gastos de administración del condominio. Porque puede ser que cuando llegue su cliente a quererse inscribir ya como propietario le digan, mire, el señor que le vendió a usted debía 4 meses de gastos de administración y aquí se cobran 600 quetzales por mes y tiene 4 meses de no pagar, son 2.400 quetzales. Por eso tenemos que fiscalizar nosotros los notarios. Por eso es lo que dice la ley aquí, ¿verdad? Nosotros le debemos decir a nuestro cliente, nos paga el impuesto del IVA de una vez porque tenemos 15 días, son hábiles, tenemos 15 días hábiles que son más o menos 25 días, más o menos 25 días corridos para que ustedes paguen su impuesto, ¿sí? El impuesto hay que pagarlo de una vez, el impuesto no se puede negociar su pago con el cliente, el impuesto hay que recaudarlo de una vez. Yo puedo negociar mis honorarios. Miren, paguen mis honorarios ahorita a la mitad y cuando salga del registro de la propiedad y yo le entregue su testimonio me pague el otro 50%. Eso lo puedo negociar. Lo que no puedo negociar son los impuestos. Eso hay que pagarlos de una vez. Porque si yo los pago de una vez y después no me pagan ni mis honorarios, ni el impuesto, ni los gastos del registro de la propiedad, pues entonces ahí sí estoy mal, ¿verdad? Entonces, negociamos mis honorarios. Cuando yo tenga el testimonio y se me entregue, me paga el otro 50%. Los impuestos, perdónenme, en julio, pero me los tienen que pagar hoy de una vez. ¿Sí? Sí, compañero, del hecho generador del artículo 3. La donación entre vivos, creo que lo habíamos platicado la clase pasada, que la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles, por favor, como dice aquí el compañero Rol Azurria, pongamos el artículo 3, también lean el artículo 3, numeral 9, que es la donación de bienes inmuebles, paga el 12%, la ley ahí lo dice, ¿verdad? Ustedes son de la sección B, ¿verdad? Bien. Entonces, pongamos ese artículo 3, numeral 9. Y entonces en el artículo 4, numeral 1, párrafos 4 y 5, dice que es obligación del notario fiscalizar el pago del impuesto. Si no, tiene que pagarse el impuesto con multas y recargos por lo que se dejó de pagar. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros los notarios le digamos, mire, tiene 15 días. Y así hay que decirles, no decirles hábiles, tiene 15 días. Nosotros lo entendemos, se sabe. 15 días para pagar el impuesto, lo deja pagado de una vez y lo vamos a pagar, ¿no? Cristian Valdés, el artículo que estamos leyendo ahorita es el artículo 4, párrafos 4 y 5 del numeral 1. Artículo 4, numeral 1, párrafos 4 y 5. Bien. De ahí, por favor, nos vamos al artículo 7. Se recordarán ustedes que hablamos de las exenciones, ¿verdad? De los exentos. En la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos dice de las personas jurídicas que se encuentran exentas. Dentro de esas, se recordarán ustedes, mencionamos a la Universidad de San Carlos.
como persona jurídica. Ese es el artículo 10. Y en el artículo 10 está lo de la cooperativa, que yo les comenté que viene un caso de los que les voy a plantear. Las cooperativas. Entonces, en las cooperativas, ¿sí?, se goza de la exención porque es una persona jurídica. Artículo 10. Luego el artículo 11, ¿sí?, de los exentos, actos y contratos exentos. Luego el artículo 11, numerales 14, 16, 17 y 19, dice que está exento, qué actos y qué contratos están exentos. Cartas de pago, mutuos con garantía hipotecaria en sistema bancario, un banco hacia un particular. Y el numeral 17, mutuos con garantía hipotecaria o préstamos, aún sin garantía hipotecaria, con garantía prendaria, garantía fiduciaria, van a estar exentos del pago del impuesto del IVA, ¿sí? Y del impuesto de timbres, porque es el artículo 11, numeral 14, 16, 17 y 19. Y el 19 dice que todas las sociedades anónimas, su constitución, liquidación, se encuentran exentos, a excepción o sin perjuicio de lo que establece el artículo 5, numeral 17, que pagan todas las sociedades 250 quetzales de timbres, ¿sí? Eso es lo que establece la ley, ¿sí? Bueno, hacía esta breve mención y relación del artículo 11, porque también, así como hay exenciones para el pago del impuesto de timbres, también hay exenciones para el pago del impuesto de compra-venta de bienes inmuebles, ¿sí? Miren lo que dice la ley. La venta dice que gozan de exención, el artículo 7 dice, de las exenciones generales. Están exentos del impuesto establecido en esta ley, numeral 1, numeral 2, numeral 3, numeral 4, eso no nos interesa a nosotros como notarios, nos interesa el numeral 12. El numeral 12 dice, la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción, cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales. Y la de lotes urbanizados con todos sus servicios básicos, con un área máxima de 120 metros cuadrados, área máxima, y cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales el precio del inmueble. Además, el adquiriente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública respectiva. Les digo, nos interesa a nosotros los notarios. ¿Por qué? Porque solo nosotros los notarios vamos y estamos facultados para hacer la escritura pública, como dice aquí, respectiva. Entonces, goza de exención si es una casa, un bien inmueble con su construcción, no debe de exceder de 80 metros cuadrados de construcción y su valor no debe de ser mayor de 250,000 quetzales. Si es terreno, no debe ser mayor de 120,000 quetzales su valor, y en los metros cuadrados, ¿sí?, el lote no debe, en extensión, no debe ser mayor a 120 metros cuadrados, ¿sí? Además, el núcleo familiar y la persona que adquiere debe de declarar en la escritura que no tiene bienes, que él y su núcleo familiar no posee bienes, lo cual debe de acreditar con la carencia de bienes que da en el Ministerio de Finanzas, en la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles. Ahí lo tiene que hacer y ahí lo tiene que determinar, ¿verdad? Eso es lo que se establece y eso es lo que se dice. Bien, ya les expliqué entonces cuándo se puede, ¿sí?, gozar de exención. Como el pago del impuesto va a ser de la primera inscripción de dominio hacia la segunda, porque solo aquí hay IVA, entonces cuando una urbanizadora, cuando una persona particular le vaya a vender a alguien del 1 al 2, de la inscripción número 1 a la 2, le va a decir, mire, usted tiene que pagar el impuesto del IVA, ¿sí? Usted va a pagar el impuesto del IVA porque así lo dice la ley. Sí, pero mire, a mí me contaron que gozo me pueden exonerar o puede haber una exención en el pago del impuesto. Sí,
pero tiene que cumplir los 3 presupuestos, ¿verdad? No solo uno. No puede exceder de 120 metros cuadrados, de 120.000 quetzales, ahí lo entiendo. Los presupuestos que dice la ley los tiene que cumplir. Carencia de bienes, la declaración que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia. Yo decía en la otra sección que en la empresa donde yo trabajo, por eso creo que este artículo ya debería de ser reformado para actualizarlo a la realidad económica del país, por la razón siguiente. Yo donde trabajo se venden casas y también lotes, pero en lotes posiblemente sí lo encuentran de 120.000 quetzales, no mayor a 120.000 y no mayor a 120 metros cuadrados. Sin embargo, en el tema de las casas de construcción, las construidas, yo les digo, aún las de una habitación, sala, comedor, cocina junta y un patio de un solo nivel, ya no cuestan, ya no valen menos de 250.000 quetzales. La mayoría están entre 300, 325.000 quetzales, las que les estoy explicando. No digamos la de un nivel, la de 2, 3 dormitorios, las de 2 niveles, todo eso va subiendo. Yo creo que por lo menos en casas debería irse ajustando a la realidad económica del país, ¿sí? Bien, como no hay preguntas, les queda esta situación, ¿verdad? Aquí no se paga impuesto del IVA. ¿Por qué? Porque la ley dice que puede gozar de exención. Y se recuerdan que les dije que del reglamento del IVA solamente hay un artículo que vamos a leer, un artículo que nos interesa. Y de una vez lo voy a vincular con este artículo 7, numeral 12. De una vez lo vinculo y de una vez lo miramos, para que ustedes sepan y para que yo les pueda explicar lo siguiente. Eso es en el reglamento, ¿verdad? El reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, o sea, del IVA, por favor, ese es el único artículo que les pido que lean y que lo estudien. Artículo 7, párrafo tercero. Artículo 7, párrafo 3. Por favor, se los voy a leer y van a saber por qué estoy vinculando este artículo 7 con el artículo 7, numeral 12 de la ley. Este es del reglamento, el otro es de la ley. Dice: para los efectos de la aplicación de la exención en la compra de vivienda o lote urbanizado a que se refiere la norma legal citada, se entenderá por núcleo familiar, lo está diciendo el reglamento, se entenderá por núcleo familiar el conjunto formado por el padre, por la madre la madre y los hijos solteros, así como el conjunto formado por un hijo casado y su padre o madre solteros. En circunstancias especiales que se acrediten documentalmente y para ese caso en particular, la administración tributaria podrá establecer otra conformación del núcleo familiar. Entonces, partamos de los dos supuestos. Uno, el núcleo familiar es él, su esposa y sus hijos que sean solteros. Y además dice, puede ser un hijo casado con su padre o con su madre soltera. Eso es lo que establece la ley. Esos son los dos presupuestos que pueden existir para el tema de cómo debemos de interpretar, cómo debemos de explicar qué es núcleo familiar. Pregunta de examen. De acuerdo al reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, IVA, ¿sí?, se entiende por núcleo familiar el conformado por un hijo casado, el conformado por el padre, la madre y los hijos, aún siendo casados. Pues ya saben ustedes la respuesta, ¿verdad? Aquí dice soltero, le digo, les pongo aún siendo casados, ahí da la respuesta falso, da la respuesta negativa, ya sabemos que es falso, ¿sí? Ese es del reglamento. ¿Bien? Artículo ya lo vimos. Vale. Luego viene artículo 10, tarifa única. Así como la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos nos establece la tarifa al valor. En el artículo 4 dice: la tarifa del impuesto es del 3%.
en el impuesto del timbre. Lo mismo dice el artículo 10 aquí de la ley del impuesto del timbre. Ley. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12% sobre la tasa imponible, sobre la base imponible. La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta de los bienes o el valor de los servicios. Yo decía en la otra clase y correctamente pues también expliqué, aclaré y dije lo siguiente. En la venta de los servicios es donde más se da el caso de que ustedes llegan y dicen, mire cuánto cuesta un par de zapatos. El par de zapatos le cuesta a usted 525. Además están bonitos, me los llevo, más el IVA. Eso es lo que dice la ley que no se puede hacer. ¿Sí? Le tienen que agregar el IVA y le dicen a usted, mire, esos valen 600 quetzales y punto. Entonces yo pago 600 y me lo llevo. Así es. Le dan su factura. Recuérdense que ahora ya no se puede decir, no me dé factura y no me cobre el IVA. No se puede. Ya no se puede. Antes esa mala práctica y esa evasión fiscal, esa mala práctica se lleva hace muchos años atrás. Ahora ya no se puede. Usted no puede decir, mire, no me dé factura. No pague, no le doy factura, pero lo pongo como contribuyente, simplemente como contribuyente, consumidor final, y ahí le ponen su factura y se va. Pero no pueden en ningún caso dejarle de cobrar el IVA. Por eso debe de ir el impuesto del IVA. Ahora, en el tema, y lo hablábamos en la otra sección, en el tema de compraventa de bienes inmuebles, yo decía, para los efectos de mercadeo y de publicidad, pues la verdad es que, pues yo porque trabajo ahí, tengo muchos años de trabajar en esa empresa, los vendedores no les gusta, o sea, siempre han protestado y realmente ellos son los que, si no hay ventas, no hay departamento jurídico, no hay departamento de ingeniería, no hay departamento de arquitectura, no hay servicio técnico, no hay contabilidad, no hay auditoría, no hay de servicios, no hay absolutamente nada. Así que al vendedor se le escucha, porque el vendedor es realmente el que genera, ¿sí?, los ingresos para una organizadora, para una notificadora. Ellos explican y dicen, mire, es que si yo le digo a alguien que el lote vale 112,000 quetzales, ya incluido el impuesto, pues lógicamente por el tema visual, con el trifolear dice 112,000 quetzales, mira, yo tenía 90,000, pero ya llegar a 112,000 está duro. Pero lo que sí dice es, el valor del lote es 100,000 más impuestos. Ahí está. Ya la persona, el vendedor ya le enseñó el inmueble, ya le gustó al comprador, ya todo. Y cuando va a dejar su reserva, le dice, mire, hay que pagar impuestos, hay que pagar gastos y honorarios del registro de la propiedad y además los honorarios del notario. ¿Y cuánto es eso? Pues son 12,000 del IVA, más esto, es tanto. Su terreno le sale en 20,000 quetzales. Ese tema, pues lógicamente es de publicidad, ¿verdad? Es de mercadeo. Lo mismo psicológicamente, y ustedes lo saben, más compañeros, miran oferta, par de zapatos, 199.99. Y usted dice, no llega a 200, pero es un centavo la diferencia. Y ese es el tema en la publicidad. Por supuesto, la Diaco lo hace respetar. No puede haber publicidad indebida, ¿verdad? Publicidad engañosa. Todo eso es lo que tenemos que pensar nosotros en el tema este. Aparte de, lo voy a explicar, de la 1 a la 2 se paga IVA. ¿Por qué razón? Porque se le dio, digamos, un trato preferencial al urbanizador y al notificador. Porque como ellos venden inmuebles, ellos urbanizan y todo, ellos reclamaron el por qué iba a ser un pago definitivo del 3%. Entonces a ellos sí les dejaron el 12% para que puedan hacer el tema de crédito y débito cuando pagan sus impuestos. Entonces a ellos les permite la ley que extiendan factura con el pago del IVA. Quiere decir que ahí es donde yo les decía en la otra sección, ahí sí tiene que ir incluido el IVA. Cuando desarrollos en bienes
inmueble, sociedad anónima, extienda la factura, tiene que extenderla. Si el terreno vale 100,000, tiene que extenderla por 112,000 quetzales, porque ahí va cubierto y pagado el impuesto. Y así lo hará constar el notario. Razón, hago constar que el impuesto respectivo al que se encuentra afecto el presente contrato, ¿sí?, por la cantidad de 12,000 quetzales, ha sido satisfecho según factura número tal de esta misma fecha, la que se extiende por la cantidad de 112,000 quetzales. Ahí está. Ahí se va de una vez incluido y ahí estamos pagando el IVA. Por eso yo decía en otra sección, ¿verdad?, si quieren a manera de chiste. Por eso es que cuando le escrituramos a una urbanizadora, nosotros los notarios pues lloramos un poco porque no tenemos comisión de nada. Lo que nos pagan son nuestros honorarios. ¿Por qué razón? Porque como ellos extienden la factura y ahí se paga el impuesto, no podemos tener la decisión de decir, bueno, voy a pagar el impuesto del IVA, lo voy a pagar en timbres y ahí me queda mi comisión. No se puede, porque el IVA va pagado en la factura. Ahí no tenemos comisión, ¿sí? Y eso es el pago del impuesto del IVA. Y la otra razón es, en el IVA, de aquí para acá, hay veces que ni factura se extiende. ¿Por qué razón? Porque como goza de exención, la persona demostró que su núcleo familiar, él y su núcleo no tienen vivienda, carencia de bienes, el lote que compraron no excede de 120 metros cuadrados ni de 120,000 quetzales, sencillamente tampoco se paga IVA, no hay impuesto, no lo podemos pagar en timbre ni en efectivo, no hay comisión. ¿Sí? Bueno, este es el tema que les estoy platicando ahorita del pago del impuesto y cómo se paga el impuesto, ¿no? Si no tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, fíjense que aquí hubo menos preguntas, menos participación. En la otra sección empecé a las 6:10 y terminé a las 7:01, porque creo que hubo más preguntas. Entonces, con ustedes no adelanto porque la clase de lunes es para las dos secciones, ¿sí?, a la misma hora. Entonces les dije a ellos que con lo primero que voy a empezar es explicándoles el artículo 57 de la ley del IVA. Así que por favor el lunes quiero que lean ustedes, para el lunes lean ustedes el artículo 57, solo léanlo y el lunes lo explicamos, el lunes lo platicamos, el lunes lo comentamos para los efectos del pago del impuesto del IVA en los testimonios, cuando se paga factura, y eso lo vamos a ver el día lunes. Así que, compañeros, después de las 8:30, primeramente Dios, esperen, les estoy mandando a ustedes por correo electrónico a sus correos, estoy enviando las hojas de trabajo, con el entendido de que se me había olvidado. Pueden darle una hora hoy al notariado todavía, aunque sé que está cansado, pero podían dar hoy una hora el sábado y ya estuvo, ¿sí? Entonces, compañeros, muchísimas gracias por su tiempo. Yo les agradezco, compañeros. Solo voy a contestarle a Orlando. César Gutiérrez, sí, César, expliqué las razones por las cuales va a ser virtual y licenciado Orellana me cedió sus 2 clases. Entonces la vamos a tener de 6 a 7:15, 7:20 el día lunes. Y Orlando dice, las inmobiliarias sí hacen la factura y las declaran como venta exenta y por el valor establecido en el ejemplo que puso era 15,000. Las inmobiliarias sí hacen la factura y las declaran como venta exenta y por el valor establecido por el ejemplo que puso eran los 100,000. Bueno, en el tema este de que gozan de la exención, si cumplen con lo que dice el artículo 7, numeral 12, lógicamente la entidad, así como usted lo dice, esto es para los efectos contables, ¿verdad? Yo les estoy explicando desde el punto de vista del testimonio, desde el punto de vista notarial. Orlando, creo que usted me lo está hablando desde el punto de vista contable, tiene toda la razón, ¿verdad? Hay que extender la factura por los 100,000, pero en el testimonio, que es a lo que a nosotros nos interesa, en el testimonio vamos a decir, no vamos a hablar de la factura, en el testimonio no decimos absolutamente nada de la factura, eso es para la inmobiliaria y para sus contadores, sus auditores. Por eso no expliqué eso, que tienen que extender factura, pero ellos a su cliente.
Y a nosotros los notarios no nos interesa porque como no va a pagar impuesto del IVA, no va a extender factura donde ve el IVA. Nosotros lo que nos interesa es en el testimonio demostrar que se pagó el IVA. Pero si no se pagó el IVA porque hay exención, cuando extendemos el testimonio solo decimos, hago constar por razón, no se satisface impuesto al valor agregado IVA en virtud de lo prescrito por el artículo 7, numeral 12 de la ley del impuesto al valor agregado IVA. Punto. Y ya con eso, pues el testimonio se va sin la factura. ¿Para qué queremos factura si no va IVA? La factura es para contabilidad, la factura es para el cliente si la quisiera, pero para nosotros, los notarios, si no hay pago de IVA, no nos interesa la factura. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos, compañeros, muchas bendiciones. Les agradezco de verdad su tiempo, su comprensión, y entonces espero, me vuelvo a repetir, que el día sábado le den 1 hora, domingo 1 o 2, como ya les dije. Muy buenas noches, compañeros, feliz fin de semana.